Buenos días, bienvenidos amados hermanos. Qué bendición poder nuevamente encontrarnos. Gracias a Dios por un año más de victoria en el Señor, por un día más de bendición en nuestro Dios. Una mañana muy maravillosa, una mañana muy gloriosa, una mañana muy especial en la cual usted y yo podemos celebrar la victoria de los cristianos, de los hijos de Dios. Y es que en un horario diferente, como lo habíamos acordado hoy domingo 12 de abril, celebrando el cierre de lo que es la Semana Santa. Agradecidos con Dios porque podemos estar en sintonía y porque podemos encontrarnos con la ayuda de nuestro Dios. Espero en Dios de que haga usted el esfuerzo y que la tentación de la cama y la tentación de la almohada no lo vaya a detener, para que podamos estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir en este tiempo para celebrar una fecha muy especial. Y es muy especial, y yo digo que es la fecha que debiéramos de celebrar cada uno de nosotros como iglesia, porque es lo que a usted y a mí nos ha dado vida como iglesia y como hijos de Dios. Hagamos una oración para poder encaminarnos a una reflexión. Comenzábamos con un canto de Marco Witt, Cristo venció, y es que Él ya venció, y usted y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Oramos, amado hermano, cierre sus ojos ahí donde está. Si va a tomarse de las manos, hágalo. Si va a ponerse de rodillas, hágalo como usted quiera. Esté en su casa, y ahí en su casa usted puede hacer y quiere hacer, puede hacer lo mejor para nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana nos hemos levantado agradecidos y gozosos porque usted es un Dios de nuevas oportunidades. Esta mañana usted nos hace recordar ese tiempo maravilloso después de su sacrificio en la cruz. Nos hace recordar su resurrección, y eso es lo que nosotros nos da fundamento y solidez para seguir siendo hijos tuyos. Es lo que nos da credibilidad, es lo que nos da la victoria, es lo que nos da la fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús estamos en tus manos, declarando que tu gracia y tu poder está a nuestro favor, y que tú nos bendices en esta preciosa, maravillosa y gloriosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús nos quedamos en tus manos de amor. Amén y amén. Saben, mis amados hermanos, hace más de 2000 años, 2020, Jesús estaba resucitando en este día especial. Resucitando, y al resucitar consigo mismo nos trajo a nosotros como iglesia la resurrección, la vida eterna para cada uno de nosotros. Yo quiero esta mañana hablarles a ustedes sobre un tema muy especial, sobre lo que es, qué significa que Cristo vive. Hoy 12 de abril vamos a recordar un poco sobre esa expresión de un ser que estaba ahí en la tumba, que es el que declara, un ángel, hace mención de esta palabra. Él vive, Él vive. ¿Qué queremos decir con que Cristo vive? ¿Qué nos puede abonar? ¿Qué nos puede beneficiar? Pues si muchas personas ponen en duda de que Cristo vive. En aquel entonces, hermanos, se levantaron muchos líderes y lo seguían cantidades de personas, pero cuando ese líder era muerto por las autoridades de aquel entonces, inmediatamente se desvanecía todo el movimiento, hasta el nombre, y desaparecía completamente. Pero en el caso de Jesús, por más que quisieron opacarlo, por más que quisieron desvirtuarlo y que eso quedara en historia nada más, todo el mundo pensó que ese movimiento de Jesús ahí terminaba con la muerte de él. Lo que no se daba cuenta ni el mismo diablo es que era el comienzo de una maravillosa relación y especial de una iglesia gloriosa a través de la resurrección de Jesús. ¿De qué hubiese servido si Jesús, después de haber sido maltratado, golpeado, escupido, ofendido, llevado a la cruz, muerto, de qué hubiese servido
si se hubiera quedado en la tumba. Pero su muerte nos dio el hecho de ver que un ser humano puede soportar cualquier situación si está bajo la gracia de Dios. El sacrificio, los golpes, los maltratos, el ser molido su cuerpo, muestra que la humanidad puede pasar por situaciones muy difíciles y si está confiando en Dios puede soportar. Pero lo que le da relevancia a la experiencia de Jesús es el hecho mismo de resucitar. Miren lo que dice en el libro de San Lucas, capítulo 24, 1 al 6. En el libro de San Lucas 24, 1 al 6, dice la palabra de la siguiente manera, a la cual quiero que usted me acompañe a leer. Lucas 24, 1 al 6. Dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se paró junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Mire usted el versículo 25 en la pregunta que le hace, que le formula uno de los ángeles a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Eso es un glorioso. Incluso se armó tremendo lío ahí con los guardias que cuidaban la tumba de Jesús. Al ver que no había nadie en la tumba, salieron corriendo, fueron donde los autoridades religiosas de aquel entonces, le dieron el reporte y éstas hicieron un convenio con ellos y les dijeron: digan que los discípulos lo han robado el cuerpo y lo han trasladado y se lo han llevado y nosotros les vamos a pagar, y si las autoridades los quieren matar o meter preso a ustedes, nosotros vamos a intervenir, queriendo mantener una mentira. Lo que no contaban estas autoridades religiosas es que el movimiento de Jesús apenas comenzaba. Si les habían hecho la vida imposible, entre comillas hablando esto, ahí en ese tiempo el mismo Jesús, predicando y enseñando la palabra y refutándoles todas sus mentiras y engaños, ahora, mis amados hermanos, el movimiento iba a ser más fuerte y más poderoso porque Jesús ya no estaba limitado a lo que es el cuerpo humano. Ahora Él era resucitado, ahora Él se colocaba a la diestra de Dios Padre, pero mientras tanto Él compartió unos días, 40 días, habla la Biblia, que estuvo Jesús caminando en medio de sus discípulos, motivándolos, haciéndolos sentir que la tarea tenía que seguirse el trabajo que Él había comenzado. ¡Qué maravilloso! Jesús no se va de una vez hacia el cielo, sino que ya ha resucitado, comparte un tiempo con sus discípulos para estimularlos, para motivarlos, para dejarlos encendidos en la llama del avivamiento a través del Espíritu Santo. ¿Sabe? Eso es una muestra muy clara, hermano, que la resurrección de Cristo a usted y a mí lo que nos tiene que dar es vida, lo que nos tiene que dar a nosotros es motivación, lo que nos tiene que dar a nosotros es deseo de seguir sirviendo a nuestro Dios. La resurrección de Jesús lo que muestra es que en vez de ir para abajo, en cierto modo los discípulos al morir Cristo pensaron que todo se había terminado e incluso algunos regresaron a sus labores, pero al tercer día Jesús se va a encontrar con ellos para nuevamente recordarles lo que cuando Él estaba con ellos les había enseñado. Hermanos,
la resurrección debe de ser motivo para cada uno de nosotros en este día que estamos viviendo y en esta experiencia que estamos teniendo, usted allá en su casa, yo aquí en nuestra casa. Usted debiera de entender que no debe de quitarnos la motivación para seguir siendo hijo de Dios. Todo lo contrario, no hay que correr a acomodarnos, porque entonces no estamos entendiendo el trato que Dios tiene con la iglesia. Vamos a seguir buscando la comodidad terrenal, pero vamos a abandonar la vida espiritual. La resurrección lo que nos dio a nosotros fue una oportunidad para poder ser mejores hijos de Dios y que a través de ella tengamos mejores esperanzas, mejores posibilidades, mejores momentos en Dios. Es interesante entonces ver, mis amados hermanos, que este domingo tan especial es para que cada uno de nosotros recordemos que nuestro Señor Jesucristo, es cierto, murió en la cruz del Calvario, que fue resucitado, pero que no se quedó en la tumba, sino que se levantó y resucitó. ¿Sabe? Hay algunos pensamientos interesantes que quiero dejarlo en su mente y en su corazón respecto a la resurrección. Y una de las cosas es que la resurrección no es para las autoridades, para los enemigos de Jesús, resultó en una gran victoria para ellos. Ellos pensaron, nos hemos deshecho de este hombre que ya no lo soportábamos. Ya no lo tolerábamos enseñándonos. No se daban cuenta que ahora era más poderosa la enseñanza. Ahora iba a ser más poderosa la palabra. Si bien es cierto, Jesús no iba a estar frente a ellos en carne viva, pero a través de la iglesia, a través de sus discípulos, iba a seguir la tarea con mayor profundidad todavía. ¿Sabe por qué? Porque la resurrección de Cristo lo que trajo fue victoria a la iglesia, victoria a los hijos de Dios, victoria al reino de Dios. El reino de las tinieblas vino abajo completamente, perdió completamente todo poder que pudo haber tenido, y la iglesia de Dios tomó el poder en Cristo Jesús. ¡Qué gloriosa! La resurrección de Cristo a usted y a mí nos da la victoria. El apóstol Pablo declaró con gran autoridad, con gran algarabía, con gran gozo, con gran alegría. Dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis amados hermanos, le tenemos mucho miedo a la muerte. Pero ¿sabe qué? Debiéramos de consolarnos que Cristo venció la misma muerte. Él es la primicia de los que van a resucitar, dice la Biblia. Él es el primero en la resurrección. Eso es glorioso, porque eso nos abre un camino para que la iglesia del Señor se prepare, porque también, aunque hayamos muerto, seremos un día resucitados juntamente con Cristo Jesús. No es de gozarnos, no es de alegrarnos, eso claro que sí, porque todas las demás personas caminan como sonámbulos sin tener esperanza, pero usted y yo tenemos la victoria de la resurrección en Cristo Jesús. Cristo resucitó y nos da victoria. La resurrección significa, o mejor dicho, cuando hablamos de que y decimos, como dijo el ángel, ¿qué significa eso? De que vive. Cuando hablamos de que vive, significa que Él se levantó victorioso. Usted y yo somos victoriosos en Cristo Jesús. Tenemos la victoria en el Señor Jesús. Hay que cobrar ánimo a las mujeres. Los ángeles dicen, mujeres, levanten su cabeza, no agachen su cabeza. ¿Qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscar en las obras muertas nuestra victoria? ¿Por qué no buscar la victoria en el que vive, que es Cristo Jesús? ¿Por qué esperanzarnos en las personas que van a tener que morir y no tienen retorno? ¿Por qué no esperanzarnos en alguien que vive verdaderamente? Pero también la resurrección, además de que es victoria para la iglesia, es victoria para nosotros. Y eso de que Cristo vive, ¿qué significa? Que yo le digo esta mañana, significa victoria en Cristo Jesús, pero además también significa inmortalidad. Cuando hablo de inmortalidad, el apóstol Juan dice lo siguiente en el libro de San Juan 11, 25 al 26.
16 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Mire, palabras de Jesús. Y el 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y hace la pregunta a Jesús, ¿crees esto? El problema, hermanos, estaría en no creerlo. Ahí está el problema. Porque entonces, ¿de qué serviría ser creyentes? Porque entonces, ¿de qué serviría ir a una iglesia? Porque entonces, ¿de qué serviría predicar si no vamos a creer en lo que Jesús dice? Jesús habla claramente, dice, yo soy la resurrección y la vida. Dice la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es la hermosura de la resurrección de Cristo. Nos dio inmortalidad. Dice que los discípulos estaban congregados, reunidos, ventanas, puertas cerradas. Nadie podía entrar. Podrían haber estado esperando a un Jesús que tocara la puerta y entrara. No, Jesús apareció en medio. Ahora ya no es con un cuerpo mortal, ahora es con un cuerpo inmortal. Nada lo detiene. Esa misma experiencia vivirá la iglesia. Esa misma experiencia vivirá en algún momento la iglesia. Ya su cuerpo mortal no lo va a limitar. Ahora su cuerpo de inmortalidad. Y su inmortalidad lo va a llevar al cielo para vivir eternidad. Pero no nos quedaremos allá. Vendremos a reinar con Cristo Jesús aquí a la tierra. ¡Qué bendición! Pero con cuerpos inmortales. Dice la palabra que Jesús habla y dice que el que crea en Él, el que de verdad le crea o el que confíe en Él va a vivir eternamente. No va a morir, va a vivir eternamente. Aunque tengamos que sucumbir bajo una tumba por un momento, por un tiempo, es cierto. Pero no será mucho tiempo, porque luego dice la Biblia que el Espíritu Santo levantará y resucitará los cuerpos que hayan muerto en Cristo, y los que aún estemos vivos para la venida de Él, seremos arrebatados con Él, con cuerpos inmortales transformados por el poder de Dios. La resurrección nos da la idea, el pensamiento, y nos da no solo el pensamiento, la experiencia de vivir una inmortalidad, de vivir para la eternidad con Cristo Jesús. Pero además, hermanos, de eso también cuando habla el ángel y dice del que vive, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y estamos hablando bajo el tema de qué significa la palabra Él vive. Significa, hermanos, que se crea valor a través de la resurrección de Cristo. Y cuando hablo valor, no hablo valor de ánimo, hablo valor de costo, valor de valorar las cosas. Ahora tiene un precio, ahora tiene un valor, ahora tiene una razón. Ahora la gente puede decir lo que quiera, mencionar lo que quiera, pero Jesús tomó valor en la resurrección, valor agregado. Mire lo que el apóstol Pablo dice también allá en Primera de Corintios 15, 13 al 20, especialmente el verso 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Si usted lee los textos anteriores desde el 13, usted va a encontrar que Pablo hace una relación en lo que respecta al hecho de que qué valor tendría si Jesús no hubiera resucitado. Todo lo que predicamos, dice Pablo, vendría al cesto de basura. Todo lo que creemos de nada serviría, dice Pablo. Todo lo que hablemos, las oraciones, el haber recibido a Cristo, haber confesado, el haber estado en una iglesia, haber confiado en alguien, de nada serviría. Pero dice Pablo en el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho Jesús. ¿Saben, hermanos? Vamos a aprender esta mañana a no tener miedo a morir. Pero sí vamos a aprender a tener miedo a morir sin Cristo Jesús. Vamos a aprender esta mañana que la resurrección de Cristo ha creado un valor maravilloso para usted y para mí, que produce en nuestras vidas esperanza. Nuestro Señor Jesucristo vive y puede cumplir cualquier promesa que Él haya prometido, porque Él es eterno. Él tiene un poder, un valor
Él ha creado un valor para la iglesia. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia, incluso Pedro dice que es la niña de los ojos de Dios. O sea, es lo más especial. Cada uno de nosotros tenemos un valor, un costo. Cristo pagó un precio por usted y por mí. La resurrección le dio a eso un valor más poderoso. Le dio que valiera más todavía. Pero el hecho de que Cristo esté a la diestra de Dios Padre nos hace tener un valor maravilloso. Amado hermano, y la última situación que el apóstol Pedro en primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué es eso de que Él vive? Cuando decimos que Él vive, es que también tiene el significado de una esperanza gloriosa. El apóstol Pedro lo dice aquí. El apóstol Pedro lo dice claramente. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer en esperanza. Una esperanza viva. La gente camina esperando algo. Y con todo el respeto voy a decir esto, porque es una necesidad y estamos claros. Pero vive esperando alimento. Vive esperando alimento. Vive esperando alimento. Sí, excelente. Lo necesitamos. Pero luego vamos a volver a tener hambre. Pero luego vamos a volver a tener necesidad. La gente le preocupa su dinero. Sí, lo va a tener, pero luego va a volver otra vez a necesitar dinero. Pero cuando usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él va a estar con nosotros siempre. La esperanza es de que nosotros confiamos en un Cristo. Nosotros tenemos esperanza, pues no hay circunstancia en nuestra vida que nuestro Señor no pueda vencer. Cristo venció las peores circunstancias que un ser humano puede experimentar. Cristo venció la muerte. No estamos hablando de que Él solo venció una leve enfermedad. Cristo venció el imperio de la muerte. Le dio un toque final. Cristo Jesús nos da esperanza porque Él resucitó. Amados hermanos, necesitamos entender que la resurrección de Cristo, y cuando hablamos de la palabra, de la expresión que el ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué significa el que vive? Significa victoria, significa inmortalidad, significa un precio, un valor agregado, y significa que hay esperanza para la iglesia. Hay esperanza para usted y para mí. No caminemos como que no tenemos la posibilidad, la esperanza. Caminemos como personas victoriosas. Caminemos como personas que seremos transformados a un cuerpo inmortal y viviendo una eternidad con Cristo si creemos en Él. Caminemos creyendo firmemente también que tenemos un valor, que no somos cualquier cosa, que la resurrección de Cristo nos dio valor, y caminemos teniendo una esperanza de vida, una esperanza real, no una esperanza ficticia, es una esperanza real. Yo quiero decirle esta mañana para concluir. Tito dice lo siguiente. Allá en Tito, Pablo hablándole a Tito le dice lo siguiente. En el capítulo 2, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, le dice, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabe qué le debe de ocupar a usted y a mí? Que tenemos victoria, que tendremos inmortalidad, que tendremos un valor glorioso y que tenemos esperanza en Cristo. Debemos de ocuparnos en esta última parte que Pablo le dice a Tito. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De eso debemos de ocuparnos, porque está pronto. Cuando vemos esto que pasa ahorita, dice la Biblia, son principios de dolores. Estamos listos, en la recta final, ya, listos. Cristo está pronto para venir. Debemos de ocuparnos de ello. Amado hermano, ¿qué significa el que vive? El que vive significa que Cristo Jesús está a la diestra de Dios Padre y nos da victoria hoy. Y nos da la posibilidad de disfrutar una eternidad con Él.
y nos hace ser personas que valemos y nos da también esperanza en Él. Mi amado hermano, mi amado amigo, si tú no tienes esperanza, si tú vives una vida de derrota, si tú sientes que no vales nada, si tú sientes que tu vida en esta tierra y luego de esta tierra no tiene ningún valor, esta mañana yo le doy la posibilidad más maravillosa. Venga a Cristo el resucitado, el que no lo detuvo la tumba, el que está a la diestra de Dios Padre. Venga a Él, humíllese delante de Él, recíbalo en su corazón, reconcíliese usted que se apartó, vuelva a Jesús y usted tendrá una vida completamente diferente. Si usted va a recibir a Cristo en su corazón esta mañana, solo cierre sus ojos ahí donde está. Y si alguien le acompaña, dígale: ayúdame a orar para recibir a Cristo y reconciliarme. Este es el momento para hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús, pido perdón esta mañana. Reconozco que usted es el Cristo que resucitó, que no se quedó muerto, que no se quedó en la tumba. Hoy doy el paso de recibirlo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Tome control de toda mi vida, porque esta mañana resucito en mi vida espiritual para usted, para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Tome todo mi ser e inscriba mi nombre en el libro de la vida para salvación de mi alma. Gracias, Jesús, por ser el Señor de mi vida. Amén y amén. Yo quiero que ahí, hermano, donde está, hagamos esta oración. Cierre sus ojos, habla a la iglesia, y digámosle a Dios que nos ayude a valorar la victoria a través de la resurrección, a valorar la inmortalidad, la eternidad con Cristo, al que le toque, al que nos tocara, o si Cristo viene, de saber que tenemos valor y que tenemos una esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, oramos con la iglesia del Señor esta mañana, declarando en el nombre de Jesús que nosotros tenemos una victoria, que nosotros tenemos un precio maravilloso, valemos mucho, valemos sangre, la sangre de Cristo, y que nosotros tenemos una esperanza de vida eterna. Por tal razón, en el nombre de Jesús, lo que pase a nuestro alrededor, como el salmista decía, aunque a mi diestra caigan 1000 y a mi lado caigan 1000, a mi diestra caigan 10,000, no temeré. No voy a temer, porque a mí no me va a llegar, a mí no me va a tocar. Y lo que me toque será el propósito glorioso de Dios. Esta mañana me lleno de fe, esta mañana me lleno de confianza, esta mañana me lleno de esperanza, esta mañana me lleno de victoria, porque yo no busco entre los muertos, yo busco al que vive. Yo no vivo de un Dios muerto, yo no confío en un Dios muerto, en un Dios que no tiene vida, en un Dios que no respira, en un Dios que no piensa, en un Dios que no mira. Yo confío en un Dios vivo completamente, uno que resucitó de entre los muertos y está a la diestra de Dios Padre. Por eso me lleno de esperanza, fe y confianza esta mañana. Me lleno de fe, esperanza y confianza esta mañana. Me lleno de poder y autoridad. Bajo la unción del Espíritu Santo, me lleno de ese fuego glorioso que me da victoria en todo momento. Y si estaba triste, ya no lo estoy. Y si estaba enfermo, Él sana mi cuerpo. Y si estaba desesperado, Él calma mi desesperación. Y si estaba angustiado, ansioso, y Él viene con su poder glorioso de un Dios resucitado y da vida y fortaleza a mi ser. Esta mañana declaro en el nombre de Jesús que soy la persona más victoriosa en la faz de la tierra, que soy la persona más victoriosa, que tengo valor agregado, que tengo una esperanza diferente. Este día me lleno del gozo, de la paz y del poder de Dios para seguir adelante hasta donde Dios lo desee, hasta donde Cristo nos dé la oportunidad aquí en la tierra, y luego será en el cielo para una inmortalidad y una eternidad con Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero en el Señor que haya sido y siga siendo de edificación este tiempo especial. Hemos celebrado nuestro culto o nuestra reunión de resurrección. Es posible no tenemos aquí un ministerio de alabanza que nos dirija, y tal vez yo no seré bueno para cantar y por eso no canto, para no desentonar.
Pero yo sé que usted allá con sus hermanos, después de terminar esta reflexión, usted se va a reunir y va a cantar cantos de alabanza, cantos de gloria, de honra a nuestro Dios, de exaltación a nuestro Dios. Usted lo va a hacer y va a celebrar un tiempo especial más de ahí, un tiempo en el que usted estime conveniente. Gracias a Dios por sintonizarnos. Una recomendación más. Espero en el Señor que esté estudiando la Biblia. La forma como le doy para que usted lea la Biblia es para que usted pueda leer la Biblia todo el año. Salen bonitos comentarios y es bueno. Y a veces se vuelve aburrido leer la Biblia así como se lo estoy asignando. Pero quiero decirle que esa es la esencia. Ahí no hay comentario extra. Está leyendo la palabra de Dios directamente. Por tal, no se desespere ni se aburre si son 3 capítulos. Léalos diariamente. Ahorita tiene tiempo. Si usted va a tener un devocional de esos que ven y todo, está bien, pero eso no va a ser aparte. Pero esos devocionales son comentarios de una persona. Saca un texto bíblico, un comentario. Mejor lea la Biblia. Los textos que yo le asigno diariamente, léalos, por favor. Léalos porque le va a edificar enormemente. Me gustaría, para reafirmar el trabajo que estamos haciendo, que me enviara a mi WhatsApp una expresión siguiente de los que están leyendo diariamente la Biblia, como se les asigna. Una expresión: sí, lectura, no más comentarios porque serán muchos. Solo escriba sí, lectura, y yo entenderé, haré una evaluación de la iglesia si está leyendo la lectura asignada. Sí, lectura, esa es la única expresión que va a escribir. Sí, lectura. Los que tienen acceso a WhatsApp, los que tienen acceso a Facebook, lo pueden hacer también a través de ahí. Sí, lectura. O como sea, hágame llegar para yo saber de que usted está leyendo la Biblia, porque estamos orando a Dios para que usted lea la Biblia, porque eso es lo que a usted le va a traer una madurez espiritual. No pensamientos de otras personas son fáciles, pero lo mejor es que usted saque lo que Dios le quiere hablar esa mañana a través hasta de una genealogía. Hay un listado grande de personajes, de nombres, Rubén, Leví, todas estas cosas ahí, hasta algunos nombres extraños. Léalo. Es posible que en el momento diga: ¿para qué leer este capítulo? El solo es de genealogía. Léalo, porque las citas bíblicas están de tal manera que al terminar el año usted va a tener va a haber podido leer toda la Biblia y va a tener un panorama general de todo el propósito divino establecido a través de la Biblia. Mis hermanos, tengan el mejor de los días. Mis hermanos, tengan el mejor de la semana. Mis hermanos, sean bendecidos en todos. Y vamos, tenemos victoria. No somos cualquier persona, tenemos un valor. Vamos a estar en eternidad con Cristo si nos toca morir o Cristo viene. Y vamos y tenemos la esperanza viva de un Dios vivo, no de un Dios muerto. Tengan un feliz día. Que Dios me lo bendiga. Que Dios lo guarde. Y recuerde recaudar su ofrenda, ponerla en un sobre, ponerle la fecha y tenerlas ahí. Porque esa ofrenda no la tiene que tocar. Eso lo consagró a Dios, y lo consagrado a Dios se dedica a Dios. Ahí lo tiene guardado para que cuando nos volvamos a ver, usted lo lleve a la casa del Señor y lo consagre. Estaba leyendo uno de estos días en la lectura que Dios le da la orden al pueblo, que si estaban lejos del lugar donde Dios había asignado, que si estaban lejos donde Dios, que guardaran todas esas ofrendas, si eran especie o animal, que lo vendieran y guardaran el dinero para que cuando fueran al lugar donde Dios había escogido, lo llevaran. Está en la palabra del Señor esa especie de bendición maravillosa. Dios me les bendiga, Dios les guarde. Una tremenda bendición haber llegado a su hogar. Aunque yo no los veo, pero ustedes sí me ven. Qué bendición para todos nosotros. Dios les bendiga. Hasta luego.